Esto es algo que se da con muchísima frecuencia en nuestra sociedad. Al menos en mi consulta, estadísticamente, más de un 70%, fíjate la proporción, de personas que vienen, el origen de su problema está ahí, en que llevan energías o almas con ellos, lo que llaman parásitos, o cada uno lo llame en su cultura como quiera, que le están interviniendo, que le están interfiriendo, que le están condicionando, pero que puede ser desde cosas muy leves a controlarle su mente, sus pensamientos, sus acciones, a lo que te puedas imaginar. Cuando en su día me formé como terapeuta, o sea, una cosa es la psicología, pero otra cosa es como terapeuta me formé también para hacer esa terapia. Enseguida, igual era el tercer o cuarto día, entendí que aquello era terapia del alma, porque quien allí hablaba era el alma, quien allí se manifestaba, quien allí decía cosas que la persona conscientemente no sabía era el alma. Qué bueno. Luego yo trabajo con el alma, entonces si es el alma la que me da la información, pues yo le digo terapia del alma, nada más. Eso ya no tiene ninguna importancia. Bueno, pues yo le llamo terapia del alma a esa parte transpersonal de la psicología, porque la técnica esta consiste en que la persona se pueda manifestar desde dentro, y es lo que llamamos alma, y de la información que todos llevamos de cualquier cosa que esté trabando nuestra vida, porque todo tiene un porqué, un origen y un sentido. Y entonces trabajo con eso. ¿Qué cosas se trabajan en esa terapia? Pues en esa terapia tú puedes tener un bloqueo que esté generado hace un año porque tuviste una bronca importante con tu hijo, con tu pareja o con tu padre, y puedes estar bloqueado emocionalmente ahí. Y eso se puede disolver. Pero también te puedes ir a cuando tenías un año, que conscientemente no te acuerdas, pero pasó algo importante, y eso está ahí. Y el alma, cuando está ahí, lo sabe y lo recrea como si estuviera pasando en ese instante. Y esto no es un cuento, porque muchas veces, cuando ha habido oportunidad, se ha podido corroborar que eso que ha dicho el alma en la terapia, cuando ha podido ir a verlo con sus padres o con el entorno que correspondiera, ostras, ¿y tú cómo sabes eso? Eso era real. Entonces, eso no hay que dudarlo. Pero también puedes ir y revivir todo el proceso de los 9 meses que estás en la barriga de tu madre. Y puedes darte cuenta y escuchar cómo piensa y cómo siente tu madre y tu padre, conversaciones que tienen. Y repito, esto también ha sido corroborado. O sea, que no es algo que decir, esto es la imaginación. No. Y bueno, y ahí en esa parte de la terapia es algo que es muy interesante, y es poder vivir el nacimiento, revivir el nacimiento. Si tú supieras cómo la gente revive el nacimiento, eso es maravilloso. Y esa es una cosa muy traumática para nosotros, para los humanos, porque estamos pasando de un espacio muy protegido, oscuro, en ese líquido amniótico, a salir a la luz con gente. Es muy traumático, unas veces más que otras. Fíjate, por ejemplo, cuando venimos con el cordón. Bueno, pues fíjate, cuando venimos con el cordón, en lo que veo en las terapias, repito, cuando he tenido gente que ha nacido con el cordón, cuando han ido a nacer y les pregunto, ¿quieres nacer? Me han dicho, no quiero nacer. Y por eso se ponen el cordón ellos. Así lo dicen. Y efectivamente son gente que han tenido una vida complicada, muy dura. No querían nacer, porque sabían a lo que venían. Bueno, luego otra cosa que también se puede vivir, esto es una cosa muy frecuente porque todos tenemos muchísimas, es vidas pasadas, recuerdos de vidas pasadas. Claro, lo bonito es que a la vida que se va el paciente tiene directamente que ver con el problema que ha venido a consultar. Está totalmente relacionado. Claro, aquello, como estamos hablando de energía, se quedó bloqueado energéticamente cuando tuvo algo traumático, algo muy gordo, muy importante. Y se queda ahí, bloqueado, en una carpeta energética. Y eso hay que disolverlo. Y cuando accede a ello, eso se puede disolver. Luego también hay otra cosa que es muy interesante y son las almas perdidas. Esto es algo que se da con muchísima frecuencia en nuestra sociedad. Al menos en mi consulta, estadísticamente, más de un 70%, fíjate la proporción, de personas que vienen, el origen de su problema está ahí, en que llevan energías o almas con ellos,
lo que llaman parásitos, o cada uno lo llame en su cultura como quiera, que le están interviniendo, que le están interfiriendo, que le están condicionando, pero que puede ser desde cosas muy leves a controlarle su mente, sus pensamientos, sus acciones, a hacerles entrar en la droga, a fumar, y que no pueden dejarlo y no hay forma de que lo dejen, a una adicción al sexo, a lo que te puedas imaginar. La ludopatía, a lo que te puedas imaginar. Y es impresionante cómo esos seres, además, cuando esos seres pueden hablar a través de las cuerdas vocales del paciente. Muchísimas dicen palabras que el paciente, vamos, ni se le ocurre decir. Bueno, los días, el lunes, hubo una persona con una alta cultura, una economía muy alta, y no sabes lo que me decía. Me llamaba de todo, me quería, dice, te quiero ahogar, es un hijo puta. ¿Me entiendes? O sea, esto está ahí. Pero claro, ¿por qué sabes que está ahí? Por cómo luego, en la gran mayoría de personas, esto tiene un efecto. Y es porque cuando esas energías se van, la persona cambian esas cosas que le estaban haciendo tener unos síntomas. A todos no nos afecta igual, por supuesto, porque son los individuos y porque cada cual, fíjate, hay gente que vive eso y cuando acaba la consulta cree que eso no puede ser real, que solo es producto de su imaginación. Si la gente piensa en eso, si la gente piensa que ha sido producto de su imaginación, ya está cortando la posibilidad de mejora, porque la mente tiene un poder inmenso y no nos damos cuenta de todas esas cosas. Pues eso se da mucho, esas energías que están con nosotros y que nos manejan, eso, bueno, pero es que claro, es que eso puede ir desde tu familia, tu abuela, que se murió, y está ahí porque cree que te tiene que cuidar. Pero claro, lo hace con amor, claro que sí, pero no sabe que no es bueno. No es bueno porque esa persona, mientras esté en el cuerpo de alguien, ya está limitando su evolución. Ya está ahí colapsada, está como una cárcel. Y no es bueno para la persona que está porque son vibraciones diferentes viviendo en un mismo cuerpo. Entonces, no es bueno para ninguno de los dos. Y eso hay que solucionarlo porque mientras eso esté ahí, las interferencias siguen existiendo. Luego hay otra cosa también. Esta, a mi consulta al menos, se da muchísimo menos, pero se da. Y es gente que empieza a narrar su historia, porque aquí yo no induzco a nada, yo no llevo a nada, cada cual saca la historia que lleva dentro, que tiene que sacar. Y hay gente que dice que están en un espacio un tanto extraño, que parece que, en fin, te describen cómo es ese espacio, una tipología de seres, una tipología tecnológica, y parece ser que sea lo que nosotros conocemos como nave espacial. No. Sí, fíjate. Y no siempre, y no siempre no. La mayoría de casos de los que yo he tenido, la gente no creía en los ovnis. No creía en los ovnis. Algunos sí, pero la mayoría no. Y sin embargo luego pueden ver cómo esos seres le piden permiso, o a lo mejor en un sueño o en un momento de la gente, y él inconscientemente se lo ha dado para eso. Y entonces lo aducen y le dicen cosas. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque se ha dado en varios casos, es que dicen que quieren de nosotros estudiarnos porque de donde ellos proceden no existen las emociones. Entonces quieren saber de eso. Y entonces ellos ponen lo que ellos llaman chips energéticos, obviamente no son físicos, chips energéticos, y desde ahí están controlando a la mente, están controlando al ser. Y eso también se puede ver porque cuando se quitan esos chips, que es mi misión, la gente ve unos cambios. Y que ya no hay la presión, que ya no hay los síntomas que estaba teniendo antes de venir, ¿no? Y luego hay otra cosa también de la que ya hemos hablado antes, que es muy interesante, y es lo que llamamos espacio entre vidas. El alma se ve sin forma, sin cuerpo, se ve como una luz, como una chispa, como algo en un sitio muy luminoso. A veces los están guiando seres, o sea, guías espirituales, a veces están solos, en fin, pero casi siempre le están ayudando cuando están diseñando su vida. Y entonces dicen, a mis preguntas, dicen por qué eligen a un padre, por qué eligen a una madre,
Y no siempre es el padre o la madre ideal, la más amorosa, la más bella, o el padre. No, 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 no. Eligen lo que necesitan aprender para su evolución. Y si necesitan aprender el desapego, pueden elegir un padre que luego los va a abandonar, por decirte algo. Con la gente que estamos tiene un porqué y a veces renegamos de ellos y creemos, es que mi padre fue conmigo, es que fue conmigo. Bueno, primero fue contigo de una forma porque no tenía más conocimientos, más información y más conciencia para hablar de otro modo. Y tal vez fue contigo así porque tenía que serlo, porque era el aprendizaje que tú necesitabas, aunque tú hayas pasado toda tu vida sin ni siquiera darte cuenta que de ahí tenías que sacar algo. Ahí está el estar despierto o el no, el saber sacar de las cosas que etiquetamos como mal algo positivo, algo para aprender. Qué bueno, Abelino. Justo yo pienso eso, ¿no? Que al final uno que se queja del padre o la madre y es pensar y decir, pero los escogiste tú, no eres consciente de que al final lo has escogido para evolucionar. Y fíjate una cosa curiosa, Abelino, yo siempre pienso que al final una persona cuando fallece o deja el cuerpo, se eleva de alguna manera en todos los sentidos y ya más la parte terrenal como que obviamente la deja, ¿no? Pero parece ser que no, que al final esas energías que ya han trascendido, pero siguen ancladas en esa parte terrenal de estar con esa persona porque me hizo daño en otra vida. Es curioso. Y yo tuve una reunión con un medium, y lo voy a comentar, que conecté con mi abuela fallecida. Y me dijo, fíjate, que mi abuela tenía preocupación de que le entraran ocupas en la casa. Y es como, wow, cómo estando en otra dimensión sigues con esa preocupación tan terrenal. Curioso, ¿no? Bueno, tú lo que veo es que quieres que te diga la segunda parte de lo que he hablado antes de las almas perdidas. Y como tú lo quieres, te lo voy a decir. ¿Por qué son las almas perdidas? Las almas perdidas son efectivamente por eso. Porque cuando morimos, como generalmente no hemos vivido una vida muy plena, pues mira, podemos tener apegos, podemos tener vicios, podemos tener adicciones, podemos haber muerto en un accidente. Fíjate de los tiempos que venimos de guerras, la gente que haya muerto en guerras. No hablo ya de las guerras actuales, sino hace 300, 500, 1000 años, ¿no? La cantidad de gente que ha muerto así. Podemos morir por un infarto, una repentina por cualquier tipo de accidente, por cualquier cosa de ese tipo. Generalmente, digo generalmente porque pueden haber excepciones, que no conozco, pero pueden. Generalmente, ese alma se ha muerto de forma inconsciente. Por eso llamo alma perdida. Está perdida, no sabe dónde está, no sabe qué está pasando. Porque cuando morimos, el proceso natural es ir a la luz, la fuente, lo que queramos. ¿Por qué? Porque de allí vamos a hacer un reciclaje para otra vez ir y diseñar otra vida nueva y venir a otro cuerpo para seguir evolucionando. Pero en esas circunstancias que te decía, que son muchas, el alma no se va donde debe de ir, a la luz. Yo a veces digo el almacén de almas. No se va a la luz. Entonces, cuando no se va a la luz, necesita manifestarse cuando lo hacía con un cuerpo. Y necesita manifestarse y llenarse con las cosas que tenía. Si le gustaba el alcohol, necesita beber alcohol. Lo tiene que hacer a través de una persona. Si tomaba drogas, si tenía miedo, si tenía un problema de corazón, si tenía un problema de cualquier índole que te puedas imaginar, de rabia, de odio, de dolor, de resentimiento, de lo que te puedas imaginar, todo lo que esa alma vivió en ese último cuerpo que tuvo, lo tiene latente y se lo transmite a la persona con la que se queda. Entonces esa persona llega un momento de su vida que empieza a hacer unas transformaciones y empieza a ver que su vida cambia, que ahora tiene jolines. Y cuando empezamos a hacer la sesión, sale un alma y entonces le digo al alma, porque ya lo saben, ¿qué le estás tú transmitiendo a esta persona? Y te enumeran todo lo que le están transmitiendo, que es justo lo que esa persona tenía en su vida. Pero esta persona la está viviendo en vida propia. ¿Por qué? Porque a ver quién va a pensar que eso es una realidad. Nadie lo piensa, nadie es capaz de aceptarlo. Lo tomas como algo tuyo. Yo es que soy así, es mi personalidad. No. Claro que puede ser, pero en muchísimos casos, cuando tú tienes un cambio importante, fíjate, un síntoma tonto, pero que es muy significativo. Cuando tú, sin motivo aparente, o sea, si no has hecho un esfuerzo importante, te sientes cansado, te sientes fatigado,
ahí hay algún alma, una energía que te está chupando la tuya. Porque tú eres energía, y eres energía, y ellos se alimentan de energía. Cuando cogen la tuya, tú te sientes cansado. Bueno, hay muchos más síntomas, pero bueno, ese es uno. Entonces, por eso se quedan aquí. Pero es que no se han ido a otra parte, es que están aquí. Yeah. Es que están aquí. O sea, es que se han quedado pululando por nuestro entorno. No se han ido. Ojo, hay gente que sí se va a otros planos, que sí que asciende y que puede seguir contactando contigo a través de un sueño, pero eso es de forma puntual. Solo para momentos que tú no necesitas, que tú tienes una necesidad, que tienes un miedo especial, que algo te va a pasar y te echan un cable. Pero no se quedan contigo porque saben que te perjudica. No, bueno, iba a decir no quiero hacer publicidad, pero no es publicidad porque es una realidad. Yo tengo un libro que se llama Conciencia, acceder al inconsciente, y en él hay muchos testimonios de personas que han estado en consulta y ellos mismos han escrito su historia, o sea, lo que les pasaba, por qué vinieron y lo que encontraron y cómo les ayudó. Y hay de todo este tipo de cosas, están reflejados por ellos. Y es enorme el abanico de casos que hay de cómo nos pueden afectar.